antes de introducirnos a el pensamiento principal que me gustaría exponer, quiero dar un consejo para la oración. Un consejo para la oración privada y la oración corporativa. Y se encuentra en el mismo capítulo de Éxodo, donde en el versículo 11 se dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y en el versículo 14 se nos dice que la petición de Moisés tuvo un cumplimiento, pues el Señor se arrepintió, se detuvo del mal que había hecho. Esa es una forma de orar. Esa es la forma apropiada de orar. Esa es la forma en que John Bunyan dijo: eso es orar en el Espíritu, es orar en conformidad a la palabra de Dios. Esta es una clave para la oración, hermanos. Es orar conforme a la voluntad y a las promesas que el Señor nos ha dado. Es tomar sus promesas que Él ya nos ha dado y es rogar por ellas. Por eso tenemos un fuerte consuelo y una fuerte esperanza, no como la esperanza de que algo probablemente suceda, pero una esperanza firme de que sucederá. Tenemos esta esperanza cuando oramos los miércoles: venga tu reino, porque esa es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Hijo y la voluntad del Santo Espíritu. Una voluntad. Es por eso que rogamos por almas, porque sabemos que esa es la voluntad de nuestro trino Dios. Así que este es un breve consejo para la oración privada y la oración corporativa. Orar basado en las promesas de Dios. Pero introduciéndonos al pensamiento principal, me gustaría exponer dar esta breve meditación del capítulo 32 de Éxodo con tres palabras. Pecado, ira y gracia. Pecado, ira, gracia. Es evidente que algo que se expone en Éxodo 32 es el pecado. Esta narración refleja la condición caída de todos los hombres, de que el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal. ¿No es eso lo que vemos aquí? Estos hombres han experimentado liberación, han experimentado la bendición del Señor, han experimentado alimentación, han experimentado ser saciados de su sed, y ahora se encuentran inmediatamente pecando contra el Señor, haciendo así ídolos para sí mismos. El corazón del hombre está de continuo hacia el mal. Estos hombres no pecan en ignorancia, pero pecan con total conocimiento de la voluntad de Dios. Pues hermanos, no solo se les han dado los 10 mandamientos, pero además ellos tenían la ley revelada directamente por el Señor. Y a pesar de eso, ellos deciden hacer una imagen de Dios. Ellos deciden hacer una escultura, un becerro de oro. Este animal que ellos intentaron crear era un dios egipcio. Ahora, es importante entender esto. Nosotros vemos que Aarón no intentó poner un nuevo dios delante de Israel. Ese no fue el deseo de Aarón. El deseo de Aarón es hacer una imagen de Jehová. El deseo de Aarón era: aquí está el Dios que te sacó de Egipto, aquí está Jehová, ofrece sacrificios a Él. Ese fue el deseo de Aarón. Sin embargo,
Esto era algo que violaba directamente la clara enseñanza del Señor, pues Él dijo que no podían adorarle haciendo imágenes de Él. Así que cuando preguntamos, ¿qué mandamiento violó Aarón y el pueblo? ¿El segundo o el primero? Bueno, ellos violaron el segundo mandamiento, porque el Señor dijo, no te harás imagen para representarme a mí. Pero hermanos, al final violaron ambos mandamientos y toda la ley del Señor. ¿Por qué? Porque al intentar representar a Jehová con ese becerro de oro, ellos podían representar la fuerza de Jehová en haberlos sacado, pero ellos no podían reflejar la totalidad del ser de Dios, de manera que el Dios que estaban adorando a través del becerro era un ídolo. Aunque dijeran que era Yahvé, que era el Dios del pacto, terminó siendo un falso Dios. Es por eso que el Señor dice, oye, baja al pueblo, baja con el pueblo porque están adorándome. No es lo que dice. Dice, se hicieron dioses. Se hicieron dioses. Me intentaron representar y por esa causa ahora ellos adoran un falso Dios. Ellos no me adoran. El Señor es celoso, celoso de su adoración. Celoso. Así que lo primero que vemos en esta narración es pecado. Así es el pecado. Es un desprecio de la gracia de Dios. Es un desprecio de los favores de Dios. El pecado es la violación de los mandamientos de Dios. El pecado es la demostración de la anarquía. El pecado es el deseo de quitar a Dios de su trono. El pecado es el deseo de autonomía, de vivir según nuestros estándares. Hermanos, debemos ver esta narración y debemos espantarnos. Debemos leer esta narración y debe darnos una molestia santa en el corazón. Pero pensemos. ¿Qué pecados estamos permitiendo que se encuentran en un aspecto semejante al del pueblo de Israel? Habiendo sido libertados, habiendo sido salvados, habiendo sido cuidados por el Señor, ¿hay algún aspecto en nuestras vidas que seguimos permitiendo los pecados de Egipto? Así de abominables son esos pecados que seguimos permitiendo, como lo era este becerro de oro, una imagen de un dios egipcio, Y es que fueron libertados del Egipto físico, pero muchos de ellos no fueron libertados del Egipto espiritual. Me pregunto, ¿quién aquí se ha libertado físicamente de Egipto? Físicamente ya no está tan involucrado, pero me pregunto quién aquí tiene todavía un corazón atrapado a Egipto espiritual. ¿Quién de aquí no puede leer la promesa o la palabra que se dice en Gálatas que nos ha libertado del presente siglo malo? Y su corazón sigue atado a los deseos del presente siglo malo. Esta es la evidencia del corazón endurecido, del corazón natural, que puede estar físicamente separado de Egipto y espiritualmente aún envuelto en él. Así que es lo primero que tenemos en Éxodo 32. Pecado. Grave pecado. Violación a la ley de Dios. Pero no solo tenemos pecado, y este es el Dios que necesita conocer el evangelicalismo de nuestros días. No solo se habla de pecado en el texto, se habla de ira. Ira. Sin duda, nadie negará que Dios es un Dios compasivo. Cuando tú estás en las calles y preguntas a las personas si creen en Dios y ellos dicen sí, y tú preguntas ¿y cómo es Él? Lo primero que dicen es que Él es bueno y es amoroso, es bondadoso. Nadie niega esa realidad. Pero lo que vemos aquí es un Dios airado contra el mismo pueblo que Él libertó por causa del pecado.
Un pueblo que está a punto de ser consumido por su ira. Está a punto de recibir la maldición del Señor porque han pecado. Han pecado y dice la Escritura que el alma que pecare, esa morirá. Amigo, debes saber algo respecto a Dios el día de hoy. Dios ciertamente es amor, pero Dios también es un Dios que se aira en contra del pecado. Ese es el más grande problema que Israel tiene en este momento. El más grande problema de Israel en Éxodo 32 es que Dios es santo y Dios tiene ira, porque es su más grande problema. Vean esto. No importa que han salido de Egipto, no importa que han tenido alimento cuando lo han necesitado, no importa que han sido rescatados, no importa que serán libertados de las naciones aledañas, las naciones de alrededor. ¿Qué importa? ¿Qué beneficio tiene eso si ahorita el mismo Dios de la tierra está airado contra el pueblo de Israel por su pecado? Amigo, déjame despertarte a esta necesidad espiritual. ¿Qué importa cuál sea tu condición actual, por muy excelsa y buena que sea, si el día de hoy Dios está airado en contra tuya? Porque no puedes negar que tienes pecado. Y la Escritura nos muestra que el pecado, Dios se aira en contra del pecado. Por lo tanto, si has pecado, Dios está airado contra ti. ¿Qué ventaja tiene haber sido libertado de Egipto si Dios sigue airado? Y en un momento vamos a explicar un poquito más de esto, pero me gustaría hacer un punto que me pareció demasiado interesante. Si ustedes se fijan, ¿quién experimentó ira? ¿Experimentó ira? En un sentido, hermanos, estamos usando palabras que son palabras humanas. No podemos describir a Dios aparte de palabras humanas. Yo no creo que Dios es afectado por las emociones. Yo no creo que Dios tiene emociones tal cual. Pero aquí nos está describiendo en lenguaje humano cómo es que el hombre, cuál es la condición del hombre ante un Dios santo. Entonces, podríamos decir en palabras humanas que Dios está experimentando ira, está airado. Hablaremos más de esto en nuestras próximas lecciones que inauguraremos el próximo año respecto a la doctrina de Dios. Todas estas cosas de qué es un antropatetismo, cómo interpretamos el lenguaje de ira o de arrepentimiento en Dios. Si Dios lo sabe todo, ¿cómo es que se dice que se arrepintió? Si Dios no puede, si Dios es el más absoluto, ¿cómo es que una emoción puede ponerse sobre él y gobernarlo? En su momento hablaremos todo de esto. Ahorita solo tengamos en mente que Dios se airó. Pero no fue solamente el Señor que se airó. Moisés se airó. Y esto atrapó mi mente, porque en el espíritu del libro de G.K. Beale, titulado Tú eres como lo que adoras, tú eres lo que adoras, me puse a meditar en esto, saltó a mi vista. Y vean esto, el pueblo de Egipto adoraba a sus dioses dentro de mucha perversión, entre esa perversión sexual. Cuando Moisés es avisado que el pueblo está adorando a Dios o a estos dioses, a este becerro, él dice, el pueblo está desenfrenado. La palabra hebrea para desenfrenado es una palabra que tiene connotaciones sexuales. La palabra hebrea, su raíz, tiene connotaciones que estaba en desnudez el pueblo. O sea, que este pueblo que fue libertado de Egipto, que ahora se encontraba salvo de los terrores de Faraón, ahora ha creado un Dios y lo está adorando. Pero noten esto, este Dios es como los dioses de Egipto. Por lo tanto, cuando adora a este Dios, el pueblo
a través de esta adoración, es transformado. El pueblo se está convirtiendo en lo que adoran. Este Dios es un Dios perverso, es un Dios egipcio, que en Egipto es adorado por medio de esta perversión sexual. Y ahora a través de esta adoración, el pueblo se está transformando en esto. Vean esto. ¿Qué hizo Moisés en la montaña? Adoraba a Dios, tenía comunión con Dios. Dios le revelaba su voluntad. ¿Quién tuvo ira? Dios tuvo ira. ¿Cómo reacciona Moisés? Él tiene ira. Él se está convirtiendo en lo que adora. No estoy hablando de algún panteísmo o algún mormonismo que nos vamos a convertir en dioses o algo así. Estoy diciendo que lo que adoramos, nosotros nos vamos volviendo a su imagen. Moisés siente ira por las mismas cosas que Dios tiene ira. El corazón de Moisés está haciendo a la imagen de Dios, y esto solo es logrado por medio de la adoración a este Dios. Examina tu vida. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones reflejan a quien adoras. Lo que está en tu mente, lo que consume tu corazón, lo que sale de tu boca, por lo que trabajas diariamente y buscas diariamente, eso es lo que adoras. El pueblo podía decir, estamos adorando a Jehová, pero ellos se estaban transformando en los dioses de Egipto. Hermano, la cosa más necesaria, y por eso es tan central a la vida del cristiano, la iglesia, la cosa más necesaria para el cristiano es adorar a Dios, de manera que a través de esta adoración los afectos de Dios sean puestos en nosotros, lo que Dios aborrece sea aborrecido por nosotros. Lo que Dios ama sea amado por nosotros. No se puede lograr esto aparte de una continua adoración a Dios. No puede ser logrado esto aparte de una total devoción. Hermanos, así nos creó el Señor. Nos creó para ser formados a su imagen a través de la continua comunión y adoración a Él. Es por eso que te pareces tanto con los que estás cercano, porque has tomado algo de ellos. No estoy diciendo que estás adorando a tu esposa o a tu esposo o algo así, pero estoy diciendo que en esta comunión somos transformados. No hay otra forma en el cristianismo. No hay otra forma de crecer en el cristianismo más que a través de una continua devoción a Dios. Y para terminar nuestro punto de la ira, podríamos hablar un poco de la disciplina de la iglesia. Moisés dijo, ¿quién está con nosotros? El que no está con nosotros, dijo a los levitas, tomen su espada, maten a su prójimo. Ahora, esto no es la disciplina en el nuevo pacto. Esto era un mover teocrático donde las cuestiones estatales estaban mezcladas con las cuestiones espirituales. Pero esto nos habla de algo importante, que como iglesia manifestamos nuestra alianza a Dios a través de manifestar nuestra alianza a la disciplina bíblica. Demostramos que estamos por el Señor al sustentar, proclamar, defender y practicar una disciplina bíblica. Y terminemos con la última palabra. Pecado, ira, gracia. En medio de esta horrenda situación donde el pueblo está desenfrenado, adorando a un Dios con una imagen egipcia, la gracia brilla. Dios es paciente.
Dios contesta la oración de Moisés. Moisés baja, intenta arreglar la situación. Pero notemos algo. La oración de Moisés estuvo concentrada no en pobrecitos, no saben lo que hacen. No estuvo enfocada en esa situación. Perdón, mira, Aarón ya me platicó cómo pasó la situación. Simplemente echó los zarcillos y mira, salió esto. No, él dijo, Señor, no los destruyas por tu gloria. Oh, cuánto deseo que podamos crecer en este sentir. Que lo que nos preocupe, que lo que estemos enfocados, que lo que nos ponga a temblar sea que la gloria del Señor sea manifestada, que nunca sea menospreciada su gloria. Ahora, la gracia brilla cuando el Señor no destruye al pueblo, sino que permite a Moisés arreglarlo. Pero yo les quiero decir algo. La historia no acabó como querríamos que acabara. La historia no acabó como pensaríamos que iba a acabar. ¿Por qué? Porque una vez que Moisés arregla la situación, sube otra vez con el Señor. Y dice, Señor, por favor, no los castigues. Y el Señor dice, Moisés, el que peca morirá. Versículo 35. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Qué? ¿No que el Señor había respondido? La justicia del Señor tiene que ser satisfecha. Hermanos, Moisés fue un mediador. Moisés intercedió por el pueblo. Pero Moisés no era el esperado Mesías. Moisés era solo un tipo, era solo una pequeña sombra de un Mesías. Era uno que intercedía por el pueblo. Pero hermanos, la oración de Moisés podemos decir que en un sentido no tuvo cumplimiento. Y es que esto anunciaba la desesperada necesidad de un mayor y mejor mediador. Uno que no sería contestado, no hagas daño al pueblo y terminarían siendo castigados por su pecado. Pero uno que rogaría al Padre por el pueblo y ellos serían perdonados, porque rogaría no solo como Moisés a través de la oración, pero pondría su vida como sacrificio para que estos pudieran ser perdonados. Moisés dijo, Señor, castígame a mí por ellos. Él dijo, no, el alma que pecare esa morirá. Moisés, tú también tienes pecado. Tú también tienes pecado. Amigo, he dicho que Dios es un Dios de ira. He dicho que Dios tiene una santa ira que no es posible soportar. Pero Dios ha decidido revelar su gracia. ¿Al pueblo de Israel? Sí. Pero últimamente, o en última instancia, ha decidido revelar su gracia en la persona de Jesucristo, donde sabe esto. Donde no escondió los pecados o hizo los pecados a un lado, sino que en Cristo Jesús castigó nuestros pecados en su persona, Jesucristo recibió la ira del Padre para que Él pudiera revelarnos la gracia. Así que sabe esto, Dios no fue injusto para perdonar nuestros pecados. Dios fue justo en castigar a Jesús. En un sentido debemos decir, Él no debía sufrir. Entonces, ¿por qué fue justo? Porque Cristo decidió sufrir y llevar nuestros pecados, y ser castigados por ellos, de tal manera que que Dios ha sido justo en darnos el perdón. Cristo no tenía que morir. Él no tenía que morir. Él es perfecto, Dios santo. Pero Él decidió morir
Y así Dios es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Hermanos, esa es la razón por la cual adoramos al Señor esta mañana, porque siendo nosotros pecadores y mereciendo nosotros su ira, hemos recibido su gracia porque en Cristo ha castigado nuestros pecados. Amén.